Desde Bogotá, Colombia, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan para este evento, la Feria Mundial del Libro de Venezuela. Quiero agradecer al señor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, y al señor Raúl Casal, viceministro de la Cultura, por permitir que yo esté participando en este importante evento. Numeral Leer Desbloquea. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Guillermo Rico Reyes, periodista y escritor de varios libros del conflicto colombiano. Vivo en Bogotá, Colombia, y he publicado en los últimos 10 años 8 libros sobre el conflicto colombiano. El primero de ellos es En medio de la guerra. En medio de la guerra es una serie de relatos, de historias de lo que tienen que vivir nuestros campesinos en medio del conflicto. Es al mismo tiempo la responsabilidad del Estado, porque antes de asegurar el respeto y la calidad de vida para nuestros compatriotas en el campo, arremete contra ellos, arremete incluso contra sus cultivos y muchas veces justifica los muertos que los campesinos ponen en esta absurda guerra. Ese es mi primer libro. Mi segundo libro, Una mentira llamada Posconflicto, es un libro que está dividido en 5 partes. La primera, claro, partiendo del hecho del informe Basta Ya, que reconoce que entre 1980 y el 2012 se cometieron en Colombia 1982 masacres, y que el 73% de esas masacres fueron cometidas bajo la responsabilidad del Estado, es decir, las fuerzas militares colombianas. Y que se cometieron contra campesinos generalmente no combatientes y generalmente no involucrados en la guerra, pero que vivían en escenarios de guerra. Bien, este libro está dividido en 4 partes. La primera parte es la justicia que tenemos para procesar los crímenes que se cometen en este marco del conflicto. El segundo bloque de capítulos es la deuda de la reparación. ¿Qué hace el Estado para reparar a las víctimas que incluso en la mayoría son responsabilidad del mismo? El tercer punto es el papel que juegan los medios de comunicación en esta guerra, y un último punto es el papel de los partidos de izquierda. Bien, para terminar, había dicho que 5 partes, he descrito 4. Para terminar este libro, cuento un poco sobre las historias que tienen que ver con las construcciones de paz que individualmente realizan comunidades y poblaciones enteras. Unos 4 o 5 procesos de paz en los últimos 50 años. Y Colombia mantiene una guerra de 52 años. En este último proceso, el que se realizó en La Habana, se pactaron una cantidad de cosas, y yo escribo un primer libro que se llama Los Acuerdos de La Habana, construyendo la paz o perpetuando la guerra. En este libro hago unos análisis del proceso de paz, de ese lenguaje etéreo, poco claro, poco conciso, que podría dejar puertas abiertas, como efectivamente sucedió. Ahora vemos que 3 años después de haberse iniciado un exitoso proceso, todos esos poros que se quedaron sin cubrir terminaron siendo penetrados por los enemigos de la paz, por todo el uribismo, por el actual gobierno, el señor Duque, y cómo han logrado golpear los cimientos del proceso de paz, justo por un lenguaje etéreo, un lenguaje poco claro. Un segundo libro se llama igual, Los Acuerdos de La Habana, la violencia se agudizó. Y aquí hago un análisis histórico de todos estos procesos de paz desde los últimos 50 años hasta hoy, y muestro cómo, por ejemplo, en Colombia la palabra indulto significa pena de muerte. Todas las personas que en Colombia son indultadas terminan siendo asesinadas tiempo después. Y efectivamente eso está sucediendo con los combatientes de las FARC. Mi siguiente libro se llama Los niños en Colombia, el futuro abandonado. Son 11 historias que cuentan la forma como nuestros niños, como un país como el nuestro permite que sus niños sean golpeados y sean humillados y tengan que vivir las cosas que vive nuestra
infancia. Desde los niños en la guerra, o por ejemplo las 53 niñas violadas por tropas norteamericanas acantonadas en Melgar, Tolima, en la base militar de Tolemaida. Eran niñas menores de 13 años, los agresores se hacían amigos de ellas, las invitaban a alguna bebida que tenía algún tipo de droga que las privaba, las agredían sexualmente de todas las formas posibles, grababan estos videos que hacían y los vendían a las redes de pornografía infantil. Nadie fue procesado porque todos los militares entraron con visa diplomática en el marco del convenio que hizo Álvaro Uribe con el gobierno norteamericano de las 7 bases militares gringas en nuestro país. El siguiente libro se llama Poder y Fanatismo, y aquí hago un análisis de cómo en Colombia hay hoy más iglesias que colegios, cómo hay más de 8.500 religiones reconocidas, cada una con cientos de iglesias regadas por todo el país, y cada una enriqueciendo y embruteciendo al pueblo colombiano, porque no tienen una alternativa más que deme plata y ponga la otra mejilla, acepte lo que el Estado le da, y por supuesto son las personas que siempre están al servicio de las campañas de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe financió muchas de esas iglesias con los dineros que el Estado le incautó al narcotráfico. Es un texto excelente, de buen trabajo. Las lágrimas salaron al mar, masacres olvidadas del Caribe. Este es un libro, resulta que la posición geográfica de nuestro país la convierte en una de las esquinas más importantes del mundo. Y por supuesto las tierras vecinas a las costas de nuestro país son tierras muy costosas que inicialmente hace muchas décadas fueron propiedad del campesino pobre. Entonces, un campesino pobre que tenga tierras ahí es hoy casi un objetivo militar de los grupos paramilitares, de los ejércitos clandestinos, de los ejércitos privados, que son en su mayoría financiados por los terratenientes y los grandes industriales colombianos. Con la teoría neoliberal del campo sin campesinos, el campo para las multinacionales, pues por supuesto todos estos campesinos han sido blanco muy fuerte desde principios del siglo XX por ser poseedores de tierras. En la costa caribe colombiana se han perpetrado cientos de masacres. Muchas de las masacres que denuncia el informe Basta Ya, de las que hablaba al principio mi segundo libro, se cometieron allí. Y se cometieron justo por eso, ¿no? Porque son tierras muy fértiles, tierras muy fáciles de trabajar y con facilidad de acceso a las grandes vías que la comunican con el mundo. Eso es el Océano Atlántico y por el otro lado el Océano Pacífico. Entonces es un lugar que se ha caracterizado por ser blanco de los grupos paramilitares que hoy saquean esas tierras. Bien, y mi último libro, Hidroituango, las masacres que taparon con el agua. Este es mi más reciente libro y es una investigación que hice con una de las obras más ambiciosas en cuanto a ingeniería de producción de electricidad. Allí, para hacer esa obra, se cometieron 134 masacres. Más de 2.500 personas fueron detenidas, desaparecidas. 3 grandes involucrados: Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, el señor Luis Alfredo Ramos, que fue después el otro gobernador y quien firma y comienza la obra, y el señor Sergio Fajardo, que es quizá el mayor desplazador que tuvo todos los terrenos vecinos a esta obra. Para hacer esta obra se desplazaron a más de 25.000 personas. Por la fuerza se les arrebataron los terrenos. El señor Fajardo, por ejemplo, les ofreció 200 pesos. Eso es algo así como 5 centavos de dólar, un poquito menos quizá, por metro cuadrado de cada una de sus fincas. Eso es por hectárea, más o menos más o menos 20.000 pesos, es decir, unos $6 o un poquito menos, $5 a cambio, como para que se hagan una idea de cómo fue el saqueo de estas tierras. Se persiguieron por todos los medios judicialmente y con la policía. Esta es mi obra. Han sido 10 años de trabajo permanente recorriendo el país.
Es un trabajo que presento con orgullo aquí en la Feria Mundial del Libro. Es un trabajo que está puesto en la plataforma Amazon. Lo encuentran fácilmente, Amazon /libros /Guillermo Rico Reyes, y ahí encuentran mis 8 libros. Los libros están en una oferta especial justo por la Feria Mundial del Libro, y es $2 por cada uno de estos ejemplares. Es un placer para mí, fue un placer para mí haber participado en este evento tan importante a nivel mundial, en este evento que indudablemente pretende y lo logrará con la fuerza y la voluntad de todos, la ruptura de un bloqueo absurdo contra Venezuela. Numeral Leer desbloquea. Soy Guillermo Rico Reyes y fue todo un honor estar participando en este evento. Muchas gracias.